La niñera fue despedida sin explicación alguna, pero lo que reveló la hija del millonario dejó a todos paralizados. La maleta cayó al suelo en el instante en que escuchó unas palabras que lo cambiarían todo para siempre. Laura Méndez jamás imaginó que, después de 3 años cuidando a la pequeña Sofía, sería despedida sin motivo aparente. Guardaba sus pertenencias en silencio, intentando contener unas lágrimas que no dejaban de brotar. Nadie entendía qué había ocurrido, hasta que la hija del millonario se acercó a su padre y le susurró algo al oído. Aquella confesión fue tan devastadora que dejó al empresario completamente roto. El peso de la injusticia era más pesado que cualquier equipaje. Laura bajaba lentamente los escalones de la terraza, con la mirada fija en el suelo de piedra, contando cada paso como si eso pudiera distraerla del dolor. 20 escalones hasta la reja. 20 pasos para dejar atrás 3 años enteros de su vida. El sol del atardecer en San Miguel de Allende bañaba los muros de la hacienda con tonos dorados. Siempre había amado ese momento del día, cuando la luz entraba en la habitación de Sofía y juntas imaginaban figuras en las sombras del techo, un pájaro, una mariposa, una estrella. No miró atrás. Sabía que, si lo hacía, se derrumbaría. Y ya había llorado demasiado en el baño del servicio mientras empacaba. 3 jeans, 5 blusas, un vestido azul, el que usó en el cuarto cumpleaños de Sofía, y el cepillo de cabello que la niña adoraba usar para peinar a su muñeca favorita. El cepillo lo dejó. Ese objeto pertenecía a esa casa, a esa vida que ya no era la suya. El chofer la esperaba junto al automóvil negro, la puerta abierta. Don Ramón era un hombre de pocas palabras, pero la mirada que le dedicó a Laura lo decía todo. Él tampoco entendía. Nadie entendía. Y quizá por eso, porque si alguien le hubiera preguntado la razón, ella no habría sabido qué responder. Santiago Mendoza simplemente la llamó a su despacho esa mañana y con la voz fría de quien lee un informe financiero, le dijo que sus servicios ya no eran necesarios, sin explicaciones, sin aviso previo, sin siquiera mirarla a los ojos. Laura subió al coche y apoyó la frente contra el vidrio helado. La hacienda se hacía cada vez más pequeña en el espejo retrovisor, llevándose consigo todo lo que había construido en los últimos 3 años. Había llegado allí a los 26, recién graduada en educación infantil, sin más experiencia que cuidar a sus sobrinos en vacaciones. La agencia la envió casi por casualidad, una suplencia temporal que se volvió permanente cuando Sofía, con apenas 2 años, se negó a dormir con cualquier otra persona. Sofía tenía ese don especial de los niños, mirarte a los ojos y decidir, con absoluta certeza, si merecías su amor. Y eligió a Laura desde el primer día, cuando la niñera anterior, una mujer experimentada de 55 años, no logró calmar su llanto. Laura simplemente se sentó en el suelo, tomó un libro ilustrado y comenzó a inventar voces para cada personaje. Sofía dejó de llorar. La miró con sus grandes ojos verdes, tan parecidos a los de su padre, y estiró los brazos pidiendo que la cargara. Desde ese momento, fueron inseparables. El automóvil cruzó la plaza central de San Miguel de Allende, con sus casas coloniales y la fuente donde Laura llevaba a Sofía a ver cómo las aves se bañaban en los días calurosos. A la niña le encantaba lanzar migas de pan y reír mientras los gorriones peleaban por el pedazo más grande. A veces, Santiago aparecía de improviso, escapando de alguna reunión, y los 3 se sentaban en una banca de hierro forjado a comer helado de vainilla con caramelo. Eran momentos escasos, pero preciosos.
instantes en los que el empresario parecía olvidar cifras y contratos, y simplemente estaba allí, siendo padre. Laura cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran en silencio. No eran lágrimas de rabia, aunque tenía razones de sobra para sentirla. Eran lágrimas de nostalgia, de presentimiento, el inicio de un duelo antes de que la ausencia fuera real. Extrañaría el aroma del jabón que doña Josefina usaba en los postres, el café fuerte que don Ramón preparaba cada mañana, la risa de Sofía resonando por los pasillos cuando jugaban a las escondidas. Incluso extrañaría la presencia silenciosa de Santiago en las noches, cuando llegaba tarde y las encontraba en pijama viendo caricaturas. Siempre se detenía en la puerta, siempre observaba unos segundos antes de anunciarse, y Laura fingía no notarlo, aunque su corazón se aceleraba cada vez que sentía esa mirada. Sabía que estaba mal. Una niñera no debía sentir nada más que profesionalismo hacia su empleador, pero los sentimientos no piden permiso para existir. Y en los últimos meses, Laura luchaba en silencio contra algo que crecía dentro de ella sin haber sido invitado. Quizá por eso el despido dolía tanto. No era solo un trabajo lo que perdía, era cercanía, era pertenecer, aunque fuera desde la distancia. Era formar parte de ese mundo, aunque solo fuera como empleada. El coche dejó atrás San Miguel y tomó el camino de tierra hacia el pueblo vecino, donde Laura alquilaba una pequeña habitación en la casa de una anciana jubilada. Volvería allí, a la cama individual, a la cocina de 2 hornillas, a la vida que tenía antes de conocer a los Mendoza, e intentaría seguir adelante. En la hacienda el silencio que dejó su partida tenía peso. Doña Josefina lavaba los platos con más fuerza de la necesaria. Las ollas golpeaban el fregadero como una sinfonía de desaprobación. No dijo nada cuando Santiago le comunicó su decisión, pero su mirada, esa mirada que lo había visto crecer, dejaba claro que no estaba de acuerdo. Santiago estaba en su despacho, la puerta cerrada, los ojos fijos en la pantalla, sin ver realmente los números. Había hecho lo correcto. Se lo repetía como un mantra. Había hecho lo correcto, aunque algo en su interior le gritaba que no. Mónica fue clara aquella mañana cuando llamó desde Ciudad de México, con una voz cargada de esa dulzura artificial que Santiago conocía demasiado bien. Mónica Villarreal, su exnovia, la mujer con la que casi se casa. Antes de conocer a Elena, la madre de Sofía, había reaparecido 4 meses atrás, durante un evento empresarial en Guadalajara, más hermosa de lo que él recordaba, más refinada, más segura de sí misma, más todo. Dijo que se había enterado de la muerte de Elena, que lo sentía profundamente, que estaba allí si necesitaba una amiga. Y Santiago, agotado por llevar en soledad el peso del duelo y la paternidad, aceptó esa mano extendida sin cuestionar las intenciones que se escondían detrás. Las visitas comenzaron de forma casi inocente. Una cena aquí, un almuerzo allá. Mónica siempre impecable, siempre diciendo lo correcto, siempre elogiando a Sofía, aunque la niña la ignoraba con una solemnidad inquietante. Y fue Mónica quien sembró la duda aquella mañana, con la sutileza de quien domina el arte de la manipulación. ¿No te parece extraño?, dijo, con un tono demasiado casual para ser inocente. La forma en que esa niñera te mira. Lo noté el fin de semana pasado, cómo te observa cuando estás con Sofía. No es normal, Santiago. Una empleada no debería mostrar ese tipo de interés. Él intentó defenderla. Dijo que Laura era profesional, dedicada, que Sofía la adoraba. Pero Mónica insistió con esa habilidad suya para convertir opiniones en verdades absolutas.
te lo digo porque me preocupo por ti y por Sofía. Una niña de esa edad no debería apegarse tanto a una empleada. No es sano. Y si esa chica tiene esperanzas, si está confundiendo las cosas, tú eres un hombre libre, rico, atractivo. No sería la primera vez que una empleada intenta aprovecharse de la situación. Las palabras martillaron la mente de Santiago durante todo el día. Esa noche, observó a Laura durante la cena, buscando señales de lo que Mónica había descrito, y las encontró, o creyó encontrarlas. Una mirada que duraba un segundo de más, una sonrisa que parecía nerviosa cuando sus ojos se cruzaban, pequeños gestos que bajo la lupa de la desconfianza adquirieron proporciones enormes. A la mañana siguiente tomó una decisión, llamó a Laura a su despacho, le pagó todas sus prestaciones al doble y la despidió. No dio explicaciones porque no sabía cómo poner en palabras algo que ni él mismo entendía. Solo dijo que era una decisión administrativa, que no tenía nada que ver con su desempeño y le deseó suerte. Laura salió sin decir una palabra. No lloró, no suplicó, no pidió explicaciones, simplemente asintió y fue a empacar sus cosas. Y aquella dignidad silenciosa, por alguna razón, hirió a Santiago más profundamente que cualquier grito o reproche. Ahora, solo en su despacho, se preguntaba si había hecho lo correcto. La pregunta giraba en su mente sin encontrar respuesta, como un disco rayado repitiendo siempre la misma frase. Hice lo correcto, hice lo correcto, hice lo correcto. En el piso de arriba, en una habitación decorada con mariposas y unicornios, Sofía abrazaba la almohada de Laura y lloraba en silencio, sin entender por qué la persona que más amaba en el mundo se había ido sin despedirse. La almohada aún conservaba su olor, ese aroma a champú de manzanilla que Sofía asociaba con el amor, con los cuentos antes de dormir, con los abrazos largos en los días de lluvia. Sofía tenía solo 4 años, pero ya conocía el dolor de la ausencia. Primero fue su mamá, que un día se quedó dormida y nunca volvió a despertar. Ahora era Laura, que simplemente desapareció como si nunca hubiera existido. La niña apretó la almohada con más fuerza e hizo una promesa silenciosa, con esa determinación feroz que solo tienen los niños pequeños. La iba a traer de vuelta. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero encontraría la manera, porque algunas personas son demasiado importantes como para dejarlas ir así, sin luchar, sin respuestas, sin al menos un último abrazo. Los días siguientes trajeron una extraña calma a la hacienda Mendoza. Doña Josefina continuó con sus tareas con la misma eficiencia de siempre, pero en el ambiente había algo distinto, una tensión silenciosa que nadie se atrevía a nombrar. La comida se servía a la hora exacta. La ropa estaba limpia y perfectamente planchada. Los pisos brillaban, pero algo faltaba. Faltaba la risa de Sofía corriendo por los pasillos. Faltaban las canciones que Laura inventaba para cada momento del día. Faltaba esa energía ligera que solo puede traer la presencia de una niña feliz. Sofía casi dejó de hablar. Respondía con monosílabos, comía apenas lo suficiente y pasaba horas encerrada en su habitación, abrazando la almohada que aún conservaba el aroma de Laura. Santiago intentó hablar con ella la primera noche. Se sentó al borde de la cama y le preguntó si estaba bien. La niña solo lo miró con esos ojos grandes y tristes, tan parecidos a los de Elena, y se dio la vuelta sin responder. Esa mirada lo persiguió durante las reuniones, mientras firmaba contratos, reflejada en el vidrio de su despacho cuando la noche caía sobre San Miguel. Santiago conocía muy bien esa mirada. Era la misma que veía en el espejo el mes posterior a la muerte de Elena,
cuando despertaba a las 3 de la madrugada y estiraba la mano hacia el lado vacío de la cama, esperando encontrar un calor que ya no existía. Mónica llamó al tercer día. Sonaba entusiasmada. Habló de un viaje que estaba planeando para los dos, una semana en un resort de la Riviera Maya, lejos de todo, para reconectar, para empezar de nuevo. Santiago escuchó en silencio. Estuvo de acuerdo con algunas cosas, en desacuerdo con otras, y colgó la llamada sintiéndose más vacío que antes. Había algo que no encajaba, algo que no lograba definir, como una pieza de rompecabezas colocada en el lugar equivocado. En la mañana del cuarto día, doña Josefina llamó a la puerta del despacho con expresión preocupada. Sofía despertó con fiebre. Nada grave, probablemente solo un virus. Pero la niña deliraba, llamando a Laura una y otra vez, repitiendo su nombre como una oración desesperada. Santiago subió las escaleras de 2 en 2. El corazón se le encogió al verla acurrucada entre las mantas, el rostro enrojecido, los ojos brillantes por la fiebre y las lágrimas. Se sentó a su lado y apoyó la mano en su frente. Estaba caliente, pero no alarmante. Sofía abrió los ojos y por un instante pareció no reconocerlo. Buscaba a alguien que no estaba allí. ¿Dónde está Lalo?, murmuró usando el apodo cariñoso que solo ella tenía para Laura. Quiero a Lalo. Papá, ¿por qué se fue? Santiago tragó saliva. No tenía preparada una respuesta, aunque sabía que esa pregunta llegaría tarde o temprano. Lalo tuvo que irse, amor. A veces las personas deben seguir su propio camino. Sofía negó con la cabeza, obstinada incluso en la fragilidad de la fiebre. Ella no quería irse. Yo la vi. Estaba llorando en el baño. El estómago de Santiago se heló. Laura llorando. La imagen se formó en su mente con una claridad dolorosa. La joven encerrada en el baño del servicio, ahogando los sollozos para que nadie la oyera, empacando sus cosas con el corazón hecho pedazos. Y había sido él quien provocó eso. Él, que ni siquiera tuvo la decencia de mirarla a los ojos al despedirla. ¿La viste llorando?, preguntó, con la voz más ronca de lo que pretendía. Sí, pensó que yo dormía, pero me desperté para ir al baño y la vi entrar. Hacía así. Sofía imitó el gesto de secarse las lágrimas y hablar sola. Decía que no entendía, que no había hecho nada malo, que me iba a extrañar mucho. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas otra vez. ¿Por qué la echaste, papá? Lalo me quiere. Me dijo que me quería. Ella no es como otras personas que se quedan solo por dinero. Cada palabra fue como un golpe, porque era una acusación. Su hija de 4 años le estaba diciendo, con la brutal claridad de los niños, que había cometido un error terrible. Y en el fondo, muy en el fondo, él ya lo sabía. Lo sabía desde el momento en que vio a Laura cruzar la puerta sin mirar atrás, cargando esa dignidad silenciosa que lo perseguía desde entonces. «Descansa, mi amor», dijo, besando la frente caliente de Sofía. «Hablaremos cuando te sientas mejor». Pero Sofía le agarró la mano con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña y enferma. «La señora mexicana no me quiere, papá». Finge. Sonríe, pero sus ojos son fríos. Lalo no. Ella tiene los ojos calientes. Como mamá. El nombre de Elena le robó el aire por un segundo. Sofía casi nunca hablaba de su madre. Era muy pequeña cuando murió. Conservaba más sensaciones que recuerdos, pero recordaba los ojos. Recordaba el calor. «¿Cómo es eso, amor?», preguntó él. «¿Ojos fríos?». Sofía se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. La señora mexicana me mira como si yo estorbara. Lalo me miraba como si yo fuera lo más importante. Es diferente, papá.
Se siente. Santiago guardó silencio durante un largo momento, procesando cada palabra. Los niños perciben cosas que los adultos eligen ignorar. No tienen filtros sociales. No racionalizan comportamientos sospechosos. No dan el beneficio de la duda a quien no lo merece. Sofía no tenía razones para mentir ni exagerar. Solo describía lo que sentía, con la honestidad absoluta de sus 4 años. ¿Y si tenía razón sobre Mónica? ¿Y si toda esa dulzura no era más que una máscara cuidadosamente construida? ¿Y si él, cegado por la soledad y la necesidad de no estar solo, se había dejado manipular por la persona equivocada? Los pensamientos chocaban en su mente mientras acomodaba las mantas alrededor de Sofía y le prometía volver pronto con el medicamento para la fiebre. Bajó las escaleras en estado de shock y encontró a doña Josefina en la cocina, preparando un caldo ligero. Se detuvo a su lado, sin saber exactamente qué decir. La mujer lo conocía demasiado bien como para no notar que algo andaba mal. Siguió removiendo la olla en silencio, esperando. Santiago apoyó las manos en la encimera de mármol y soltó un largo suspiro. Me equivoqué, doña Josefina. No era una pregunta, pero la mujer respondió de todos modos. Se equivocó, sí, señor, y usted lo sabe. Doña Josefina siguió removiendo el caldo unos segundos más, como si necesitara reunir la paciencia antes de decir lo que llevaba demasiado tiempo guardado. Yo sé muchas cosas de lo que ocurre en esta casa, don Santiago. Trabajo aquí desde que usted usaba pantalones cortos. Por fin dejó la cuchara y lo miró de frente. Esa muchacha fue lo mejor que le pasó a Sofía, y a usted también, solo que fue demasiado orgulloso para reconocerlo. No es orgullo, respondió él. Es lo que dijo Mónica. La señora Mónica, lo interrumpió doña Josefina, pronunciando el nombre con un desprecio apenas perceptible, dice muchas cosas. Las palabras son fáciles, lo difícil es mirar los hechos. Se giró nuevamente hacia la olla, pero su voz no perdió firmeza. Laura pasó 25 días sin descansar cuando Sofía tuvo varicela. Durmió en el suelo de su habitación. Le daba baños de avena cada 3 horas. Cantó hasta quedarse sin voz. Hizo una breve pausa. La señora Mónica apareció una sola vez en todo ese tiempo. Se quedó 20 minutos y se fue quejándose de que no podía contagiarse porque tenía un evento importante. Santiago no conocía ese detalle. Durante la varicela de Sofía, él había estado de viaje en Monterrey cerrando un trato importante, confiando en que su hija estaba en buenas manos, y lo estaba, en las mejores manos posibles, las mismas manos que él había despedido sin explicación, sin gratitud, sin siquiera un gracias. ¿Cómo lo arregló?, preguntó, más para sí mismo que para doña Josefina. La mujer volvió a remover el caldo, ocultando una leve sonrisa. Usted es un hombre inteligente. Construyó un imperio desde cero. Estoy segura de que podrá encontrar la forma de pedir perdón a una joven de 29 años que solo quería hacer bien su trabajo. Santiago asintió lentamente. Un plan comenzaba a tomar forma en su mente. Tenía que encontrar a Laura. Tenía que mirarla a los ojos y pedirle perdón. Tenía que entender qué era lo que realmente sentía por ella, porque la verdad era una sola. No había dejado de pensar en ese rostro desde el día en que la despidió. Pero antes tenía que cuidar de su hija. Subió de nuevo las escaleras con el medicamento y un vaso de agua. Encontró a Sofía dormida. La almohada de Laura seguía apretada contra su pecho. Con cuidado le dio el remedio, acomodó los mechones claros sobre la almohada y le hizo una promesa silenciosa. La traeré de vuelta. No sabía cómo reaccionaría.
No sabía si lo perdonaría, pero lo intentaría, porque hay personas demasiado importantes como para dejarlas ir así, sin luchar, sin explicaciones, sin al menos una disculpa sincera. Y mientras la noche caía sobre San Miguel, tiñendo el cielo de púrpura y naranja sobre las montañas, Santiago Mendoza finalmente aceptó lo que había estado negando durante meses. Laura no era solo una empleada competente, no era solo la niñera perfecta para su hija. Era la mujer que, sin proponérselo, sin planearlo, había encontrado el camino hacia partes de él que creía muertas junto con Elena. Y ahora, por su propia cobardía y por las palabras venenosas de Mónica, corría el riesgo de perderla para siempre. La pequeña habitación en la parte trasera de la casa de doña Mercedes tenía una ventana diminuta que daba a un árbol de aguacate. Laura despertaba cada mañana con el canto de los insontes que anidaban entre las ramas y durante unos segundos, antes de abrir completamente los ojos, olvidaba dónde estaba. Olvidaba que ya no despertaría con Sofía saltando sobre su cama, pidiendo panqueques con miel. Olvidaba que ya no bajaría las escaleras de la hacienda, respirando el aroma del café de don Ramón. Olvidaba que había sido descartada como un objeto que dejó de ser útil. Luego la realidad regresaba, pesada como el plomo. Había pasado una semana desde el despido, 7 días que parecían 7 meses, largos, vacíos, repetitivos. Se levantaba a las 6, se duchaba, preparaba café en una taza descascarada que le había prestado doña Mercedes, barría el patio a cambio de una renta más baja, almorzaba cualquier cosa, pasaba el día enviando currículums desde su teléfono, cenaba poco, dormía mal y volvía a empezar. Doña Mercedes era una viuda de 74 años que alquilaba esa habitación para complementar su pensión. No hacía preguntas, no daba consejos no solicitados. Cada miércoles horneaba pan dulce y lo dejaba frente a la puerta de Laura sin decir una palabra. Esa bondad silenciosa era lo único que la joven podía soportar en ese momento. Cualquier gesto más grande, y se habría derrumbado por completo. En la mañana del 8º día, Laura colgaba la ropa en el tendedero cuando su teléfono sonó. Número desconocido. Prefijo de San Miguel. El corazón le dio un salto antes de contestar. En el fondo, con una certeza inexplicable, supo que esa llamada cambiaría algo. «Hola, Laura». La voz de doña Josefina llegó del otro lado, familiar y reconfortante, como un abrazo a la distancia. «Gracias a Dios contestaste. Intenté llamarte ayer, pero no pude comunicarme». Doña Josefina, ¿pasó algo?, preguntó Laura con el corazón encogido. «¿Sofía está bien?». El silencio duró apenas 2 segundos. Fue suficiente. «Está enferma, hija. Lleva 3 días con fiebre. El médico dice que es un virus, pero yo sé que es algo más. No come, no juega. Solo llora por ti». «¿Fiebre viral?», preguntó Laura con la voz temblorosa. Todo fue tan rápido, ni siquiera entendí qué pasó. «Lo sé, hija, yo lo sé». La voz de la ama de llaves llevaba una indignación contenida. «Pero no llamé solo para darte noticias. Llamé porque don Santiago quiere hablar contigo». El mundo se detuvo por un instante. Laura dejó caer la ropa de sus manos y se quedó mirando las prendas que se balanceaban con el viento, como si ya no pertenecieran a su realidad. «¿Hablar conmigo? ¿De qué?», preguntó apenas audible. «Eso debe decírtelo él en persona. Solo sé que no es el mismo desde que te fuiste. Está más callado, más distante. Anoche pasó toda la noche en la habitación de Sofía. Durmió en una silla junto a su cama. Nunca lo había visto hacer algo así». Laura no supo qué responder.
Una parte de ella quería gritar que no le interesaba escuchar ni una sola palabra de Santiago Mendoza, que él la humilló, la desechó, la hizo sentirse como una delincuente expulsada de la casa que amaba. Pero había otra parte, una parte terca, peligrosa, que aún guardaba sentimientos que no debería tener, y esa parte necesitaba saber. ¿Dónde quiere hablar conmigo?, preguntó finalmente. Él irá donde tú quieras, si se lo permites. Dijo que entiende si no quieres volver a ver su rostro, pero me pidió que al menos te lo preguntara. Laura se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró hondo. Observó el patio sencillo de doña Mercedes, el árbol de aguacate cargado de frutos, la vida humilde que ahora era su realidad. No tenía nada que perder. Ya había perdido todo lo que importaba. Puede venir mañana por la mañana, dijo. Estaré aquí. Doña Josefina agradeció, dijo que Sofía le enviaba besos y colgó. Laura permaneció largo rato de pie en el patio, con el teléfono aún en la mano. Su corazón latía de forma irregular, mezclando ansiedad, rabia y una esperanza absurda que no lograba apagar. Esa noche no durmió. Sentada en la estrecha cama, miraba el techo mientras ensayaba mentalmente todo lo que quería decirle a Santiago. Quería preguntar por qué. Quería saber qué había hecho tan grave para merecer semejante humillación. Quería mirarlo a los ojos y descubrir si había en ellos algún rastro de arrepentimiento. Y sobre todo, quería entender por qué aquel hombre que la había herido tanto seguía importándole. El sol salió dorado sobre las montañas. Laura se levantó con profundas ojeras y una determinación frágil. Se duchó largo rato. Se puso el vestido azul cielo que había usado en el cumpleaños de Sofía, el único bonito que tenía, y se recogió el cabello en una trenza baja. No quería parecer arreglada para él, pero tampoco derrotada. A las 9:30, un automóvil negro se detuvo frente a la casa de doña Mercedes. Desde la ventana, con el corazón golpeándole el pecho, Laura vio a Santiago bajar del asiento del conductor. Venía solo, sin chófer. Vestía jeans y una camisa beige con las mangas arremangadas. Se veía cansado, más pequeño de lo que ella recordaba, como si un peso invisible curvara sus hombros. Ella respiró hondo y salió al patio. Santiago la vio antes de que ella pudiera prepararse emocionalmente. Sus miradas se cruzaron a través de la reja de madera y por un instante ninguno dijo nada. Solo estaban allí, separados por unos pocos metros, y por un abismo de palabras no dichas. ¿Puedo pasar?, preguntó él. Laura asintió y abrió la reja. Santiago entró observando el lugar, la ropa tendida, el árbol de aguacate, la casa modesta. Ella sintió que la estaba juzgando. No lo demostró. Cruzó los brazos y esperó. «Te debo una disculpa», empezó Santiago con la voz más ronca de lo habitual. «Una disculpa que ni siquiera sé si tengo derecho a pedir después de lo que hice». «¿Por qué me despediste?», preguntó Laura, directa, sin rodeos. Santiago se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que ella conocía bien. «Porque fui un cobarde y un idiota. Dejé que alguien sembrara dudas sobre ti en mi cabeza». «¿Quién?», él dudó. «Mónica», dijo al fin, como si el nombre le supiera amargo. «Mi exnovia. En realidad terminé con ella ayer». «¿Y qué te dijo sobre mí?». «Dijo que estabas interesada en mí, que tus miradas no eran apropiadas, que podrías intentar aprovecharte de la cercanía con Sofía para obtener algo más». Las palabras cayeron entre ellos como piedras. El rostro de Laura ardió. Vergüenza, indignación, una tormenta contenida. «Y tú le creíste». «Le creí», admitió él, «porque era más fácil creerle que enfrentar la verdad».
¡Qué verdad! Santiago dio un paso al frente, acortando la distancia. Su voz se volvió casi un susurro. Que no estaba del todo equivocada. Sobre las miradas, pero no eran solo tuyas, también eran mías. Te miraba como no debía, y eso me asustó. Cuando Mónica puso en palabras lo que yo trataba de ignorar, entré en pánico. Y en lugar de actuar como un adulto, te despedí creyendo que así todo desaparecería. Laura guardó silencio. El viento movía las hojas del aguacate. Un perro ladraba a lo lejos. El mundo seguía girando, indiferente al terremoto que sacudía su interior. Me humillaste, dijo por fin con la voz temblorosa. Me hiciste sentir como si hubiera hecho algo malo. Pasé noches enteras preguntándome en qué fallé, llorando por Sofía, despertando y no encontrándote. Lo sé, respondió él, tragando saliva. Y cargaré con esa culpa el resto de mi vida si es necesario. Dio otro paso. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que Laura viera las ojeras profundas, las arrugas de preocupación. Pero vine porque merecías saber toda la verdad, incluso la parte que apenas puedo admitir ante mí mismo. Tú no eras solo la niñera de mi hija Laura. Nunca lo fuiste. Yo fui demasiado cobarde para aceptarlo mientras estabas allí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Laura sintió que el suelo se movía bajo sus pies, no por rabia, sino por algo más complejo. El hombre que la había humillado estaba allí, confesando que lo hizo por miedo. Miedo a ella, miedo a lo que sentía. Debería estar furiosa. Debería echarlo con la misma frialdad con la que él la despidió. Pero la furia no llegó, solo un cansancio profundo, el agotamiento de alguien que levantó muros durante días y que ahora los veía tambalearse con una sola confesión. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con una voz más suave de lo que pretendía. ¿Que diga que todo está bien? ¿Que te perdono y finjamos que nada pasó? No, negó él. No espero que me perdones. No vine a pedir eso. Vine porque merecías la verdad y porque mi hija te necesita. Sofía. El nombre de la niña provocó un cambio inmediato en el rostro de Laura. La dureza de su mirada se suavizó. Sus hombros se relajaron casi imperceptiblemente. Santiago lo notó y continuó. Ella ya no es la misma desde que te fuiste. No come bien, no juega, no se ríe. Estuvo enferma toda la semana y el médico dijo que parte de la fiebre era emocional. Estrés lo llamó. Mi hija de 4 años, con estrés, añadió con la voz rota, porque yo fui demasiado estúpido para entender lo que estaba haciendo. Los ojos de Laura ardieron, pero se negó a llorar frente a él. No ahora. Yo amé a esa niña como si fuera mía, dijo, con la voz cargada de sentimientos. Cada noche que le cantaba una canción de cuna, cada mañana que despertaba con ella saltando sobre mi cama, cada vez que me llamaba Lau. No tienes idea de lo que eso significó para mí. Ahora lo sé, respondió Santiago. Lo sé porque he visto lo que tu ausencia le hizo, a ella y a mí. Las últimas palabras salieron casi en un susurro, como si admitirlo aún le doliera. Laura lo miró de verdad por primera vez desde que había llegado. Vio las ojeras profundas, la barba descuidada de días sin afeitar, el leve temblor de sus manos. Ya no era el empresario frío y controlador que la despidió sin explicación. Era un hombre roto, perdido, intentando reunir los pedazos de algo que él mismo había destruido. «Háblame de ella», pidió Laura, sorprendiéndose a sí misma. «De Sofía. ¿Qué dijo cuando despertó y yo no estaba?» Santiago tragó saliva. La pregunta lo hirió, pero respondió. «Fue a tu habitación, a ese cuartito junto al suyo donde dormías. Abrió la puerta y se quedó de pie,
mirando la cama vacía. Doña Josefina dijo que estuvo allí casi 1 hora sin decir nada, solo mirando. Luego preguntó, ¿dónde está Lau? Su voz se quebró. No, supe qué responder. Le dije que te habías ido, que a veces las personas tienen que irse. Ella me miró con esos ojos enormes y preguntó, «¿Pero ella va a volver, verdad, papá?» No pude contestar. Laura ya no resistió más. Las lágrimas cayeron en silencio mientras imaginaba la escena. Sofía en la puerta de la habitación vacía, esperando encontrarla, y hallando solo sábanas frías y ausencia. Ese dolor fue peor que cualquier cosa que Santiago hubiera hecho directamente contra ella. «Quiero verla», dijo Laura, limpiándose el rostro. «No por ti, no por el trabajo, por ella. Necesito explicarle, despedirme bien, hacerle entender que no fue su culpa». Santiago levantó la mirada con una chispa de esperanza. «¿Quieres volver? ¿A la casa, al trabajo con Sofía?» Él dio un paso más. Estaba lo suficientemente cerca como para que Laura sintiera su calor. No como antes, no en esa dinámica de silencios y fingimientos. «Te pido que regreses a trabajar». «Conmigo», dijo. «Después de todo esto te pido la oportunidad de arreglar lo que rompí, de demostrarte a ti y a mi hija que puedo ser mejor. Y Mónica, eso terminó. Me separé de ella el día que Sofía me dijo que tenía los ojos fríos. Soltó una risa amarga. Mi hija de 4 años vio en minutos lo que a mí me tomó meses entender». Laura dejó escapar una breve risa sin humor. Sofía siempre fue más inteligente que cualquier adulto en esa casa, incluido su padre. El silencio que siguió fue distinto, menos tenso, más reflexivo. Laura miró el árbol de aguacate, los frutos oscuros y maduros colgando de las ramas. Recordó cuánto le gustaban a Sofía, cómo los comían con sal directamente de la cuchara, riéndose sin motivo. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «No puedo darte una respuesta ahora». «Lo entiendo», respondió Santiago. «Tómate todo el tiempo que necesites, y si decides no volver». La miró a los ojos. En ellos había una vulnerabilidad cruda, poco habitual en él. «Respetaré tu decisión, pero déjame llevarte a ver a Sofía una última vez. Ella se lo merece». Laura lo pensó. Volver a esa casa era arriesgado. Ver a la niña que amaba, sentir el peso de una vida que ya no era suya. Pero Sofía lo merecía. Al menos un abrazo de despedida. «Está bien, pero solo para verla. Eso no significa que regrese». «Entendido». Santiago extendió la mano, no como un saludo formal, sino como un gesto de tregua. Laura dudó un segundo antes de aceptarla. Su mano estaba cálida y firme, y el contacto envió una descarga que ella fingió no sentir. Media hora después, iban en el coche rumbo a San Miguel. Laura miraba por la ventana, observando el paisaje pasar como una mancha borrosa de verdes y marrones. Las montañas a lo lejos, el cielo azul profundo, las casas pequeñas con balcones floridos. Esa tierra tenía un olor propio, a tierra húmeda y café, un olor que solo había notado cuando lo perdió. Santiago conducía en silencio, concentrado. De vez en cuando la miraba por el retrovisor, intentando descifrar la tormenta detrás de su expresión. Pero Laura no le dio ninguna pista. La verdad era que ella ya sabía la respuesta. La supo cuando doña Josefina habló de la fiebre de Sofía. La supo cuando vio a Santiago bajar del coche, más pequeño y vulnerable de lo que recordaba. Volvería, no por él, no por el trabajo, no por el dinero. Volvería porque esa niña era lo más cercano a una hija que probablemente tendría, y porque el amor no pide permiso, no consulta a la razón. Pero no se lo pondría fácil.
Santiago debía entender que sus actos tenían consecuencias, que ella no era un objeto desechable que podía despedir y recuperar cuando le convenía. Si volvía, sería bajo sus condiciones, con respeto, dignidad y la certeza de que nunca más volvería a ser tratada de ese modo. El coche entró en San Miguel por la carretera principal, pasando frente a la iglesia parroquial y la plaza donde solían comer helado con Sofía. Laura sintió cómo el corazón se le encogía ante la familiaridad de esas calles, de esas fachadas coloniales, del aroma a comida que escapaba por las ventanas abiertas. Había extrañado todo aquello, mucho más de lo que estaba dispuesta a vez admitir. Cuando la hacienda apareció en el horizonte, blanca y majestuosa contra el verde de las montañas, Laura contuvo el aliento. La última vez que había visto esa casa fue a través del espejo retrovisor del coche de don Ramón, borrosa por las lágrimas. Ahora regresaba por la puerta principal, con el propio dueño a su lado. Santiago estacionó frente a la entrada y apagó el motor. Antes de bajar, se giró hacia ella. «Gracias por venir. Sé que no fue fácil». Laura solo asintió. Las palabras se le habían secado en la garganta. Bajaron del coche juntos y antes de que dieran 3 pasos hacia la puerta, una voz aguda cortó el aire de la mañana. «¡Lau! ¡Lau!». Sofía apareció corriendo por el pasillo, aún en pijama. El cabello claro revuelto, el rostro iluminado por una sonrisa que Laura no había visto en más de una semana. La niña bajó las escaleras tropezando con sus propios pies y se lanzó a los brazos de su niñera con una fuerza que casi las derriba. «Volviste. Papá te trajo de regreso». Laura abrazó a Sofía con todo lo que tenía, hundiendo el rostro en su cabello suave, respirando ese olor a champú infantil y a hogar. Las lágrimas cayeron sin control, empapando el pijama de unicornios, mientras Sofía repetía sin parar: «Yo sabía que ibas a volver, lo sabía. Le pedí al ángel de mamá que te trajera, y lo hizo». En ese abrazo, Laura lo supo. No había ninguna decisión que tomar. Nunca la hubo. Su corazón ya había elegido mucho antes de que su mente tuviera oportunidad de opinar. Los días que siguieron al regreso de Laura trajeron una transformación silenciosa a la hacienda Mendoza. No fue algo dramático ni anunciado, sino un cambio que se sentía en los detalles. La risa de Sofía volvió a resonar por los pasillos. El aroma del pan dulce que doña Josefina horneaba los martes se mezcló con el de galletas de mantequilla que Laura había aprendido a hacer con su abuela. Las ventanas permanecían abiertas más tiempo, dejando entrar el viento de la sierra y el canto de los pájaros del jardín. Laura regresó, pero estableció límites claros. La primera noche, después de que Sofía se durmiera, habló con Santiago en la cocina. Puso sus condiciones sobre la mesa junto a 2 tazas de café humeante. Quería un contrato formal, con todos sus derechos laborales garantizados. Quería que su espacio personal fuera respetado, sin invasiones ni suposiciones. Y quería tiempo para reconstruir la confianza que él había destruido. Santiago aceptó sin dudar. Firmó los documentos al día siguiente, garantizó que su habitación sería intocable y prometió demostrar con hechos, no con palabras, que merecía una segunda oportunidad. Laura escuchó en silencio, asintió y volvió con Sofía sin decir nada más. Si él quería recuperar su confianza, tendría que ganársela. Las semanas pasaron en una rutina reconfortante. Laura despertaba temprano, preparaba el desayuno con doña Josefina y subía a despertar a Sofía con cosquillas y besos en la frente. Las mañanas se llenaban de juegos educativos, paseos por el jardín
y largas sesiones de lectura en la biblioteca que Elena había creado antes de morir. Las tardes eran más tranquilas. Dibujos con lápices de colores, plastilina de 1000 tonos y siestas abrazadas en la hamaca de la terraza, mientras el viento mecía las hojas de los árboles. Santiago observaba desde la distancia. Trabajaba en su despacho con la puerta entreabierta. Sus ojos se desviaban constantemente hacia el pasillo por donde Sofía corría detrás de Laura. A veces bajaba a la hora del almuerzo y las encontraba en la cocina, Sofía sentada en Ninosion, el regazo de Laura, mientras doña Josefina contaba historias de cuando Santiago era niño. Él se sentaba a la mesa y escuchaba en silencio, sonriendo apenas cuando su hija reía con alguna travesura antigua de su padre. Eran momentos pequeños, aparentemente insignificantes, pero estaban tejiendo una nueva dinámica entre los tres. Laura seguía manteniendo cierta distancia con Santiago. Respondía con educación, sin la cercanía de antes. Él respetaba ese espacio, sin forzar conversaciones ni gestos, dejándole marcar el ritmo. Fue Sofía quien empezó a acercarlos sin querer. La niña tenía una forma especial de ver el mundo, una sabiduría intuitiva que sorprendía a los adultos. Notaba cosas que otros preferían ignorar y las decía sin filtros. Un domingo, mientras los tres estaban en el jardín, Sofía soltó la muñeca que tenía en las manos y miró a su padre con una seriedad inesperada. «Papá, ¿por qué miras así a Lau?» Santiago se atragantó con el aire. Laura, agachada plantando flores, fingió no oír. «Así como, cariño». Sofía frunció el ceño, imitando su expresión, como si quisieras decir algo, pero las palabras se quedaran atrapadas. Doña Josefina, que colgaba ropa cerca, soltó una risa grave y la disimuló con una tos. El rostro de Santiago se encendió. «Solo estoy pensando, mi amor. A veces los adultos pensamos y hacemos caras raras. Estabas pensando en Lau, ¿verdad?» Sofía sonrió, satisfecha con su deducción. «No pasa nada, papá. Yo también pienso en ella cuando no está. Es porque la queremos mucho». Laura alzó la mirada y se cruzó con la de Santiago por encima de la cabeza de Sofía. Hubo algo en ese cruce que ninguno supo nombrar. Una posibilidad suspendida en el aire. El momento se rompió cuando Sofía salió corriendo detrás de una mariposa amarilla y la vida retomó su curso. Pero algo había cambiado. Una puerta que estaba cerrada ahora quedaba entreabierta, esperando que alguien tuviera el valor de abrirla. Los días siguientes trajeron pequeños acercamientos. Santiago comenzó a salir del despacho más temprano, a tiempo para cenar con Sofía y Laura, y sin que nadie lo dijera en voz alta, la hacienda empezó a sentirse nuevamente como un hogar. A veces él llegaba con dulces de la pastelería del centro de San Miguel, esas donas que tanto le gustaban a su hija. Otras veces aparecía con libros nuevos para la biblioteca, cuidadosamente elegidos según los temas que sabía que interesaban a Laura: pedagogía infantil, desarrollo emocional, jardinería. Ella notaba sus esfuerzos. Veía cómo él se levantaba primero para alcanzarle el plato durante la comida, cómo le preguntaba por su día con un interés genuino, escuchando de verdad en lugar de esperar su turno para hablar. Veía cómo jugaba más con Sofía, realmente presente, dejando el teléfono a un lado y olvidándose del trabajo para construir fortalezas de almohadas en la sala. Una noche, después de que Sofía se durmiera, Laura bajó a la cocina en busca de un vaso de agua y encontró a Santiago sentado a la mesa, solo, con una botella de vino a medio terminar y un portarretratos entre las manos. Dudó en la puerta sin saber si debía interrumpir, pero él ya había sentido su presencia.
Elena, dijo, sin esperar la pregunta. Hoy se cumplen 3 años. Laura se acercó despacio y se sentó frente a él. En la foto, una mujer joven y hermosa sonreía a la cámara. Ojos verdes, idénticos a los de Sofía. Cabello castaño cayendo en ondas suaves sobre los hombros. Era hermosa, susurró Laura. Lo era por dentro y por fuera, respondió Santiago, pasando el pulgar por el vidrio del retrato. A veces miro a Sofía y veo tanto de ella que duele. La forma en que inclina la cabeza cuando piensa, la sonrisa cuando hace alguna travesura, incluso su terquedad. Hizo una pausa. Sofía a veces habla de su mamá. Dice que se convirtió en un ángel que vive en las nubes y manda mensajes con el viento. Santiago sonrió, una sonrisa triste y dulce al mismo tiempo. Fue idea de doña Josefina. Cuando Elena murió, Sofía tenía apenas 2 años. No entendía lo que pasaba, solo sabía que mamá no iba a volver. Josefina empezó a contarle esa historia del ángel y Sofía se aferró a ella. Ahora habla con Elena todas las noches antes de dormir. Lo sé, dijo Laura con suavidad. La he visto hacerlo, es muy hermoso. Guardaron silencio. El reloj de la cocina marcaba los segundos con un tic-tac suave. Santiago dejó el portarretratos sobre la mesa y la miró. Nunca te agradecí como debía todo lo que hiciste por Sofía estos 3 años, por ser la madre que necesitaba cuando yo estaba demasiado ocupado, llorando a la mujer que perdí. No tienes que agradecerme, respondió Laura. Yo amo a esa niña. Cuidarla nunca fue un sacrificio. Fue mucho más que cuidado, dijo él con firmeza. Le enseñaste a volver a reír. Le enseñaste que el mundo puede ser un lugar seguro. Llenaste un vacío que yo ni siquiera sabía que existía en esta casa. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Y en mí también. El corazón de Laura se aceleró, pero mantuvo la calma. Santiago, dijo, sé que prometí darte tiempo y cumpliré esa promesa, pero necesito que sepas algo. Lo que siento por ti no es confusión, ni carencia, ni una ilusión nacida del dolor. Es real. Él respiró hondo. Y no es por lo que representas, es por quién eres, por cómo me haces querer ser mejor. Laura no respondió de inmediato. Dejó que las palabras se asentaran, buscó señales de manipulación, de mentira, y no encontró ninguna. Solo a un hombre vulnerable, sentado en una cocina oscura, en el aniversario de la muerte de su esposa, abriendo su corazón a la mujer a la que había herido. Todavía tengo miedo, admitió al fin. Miedo de confiar y volver a ser rechazada. Miedo de creer que tengo un lugar aquí y descubrir que solo fue una ilusión. Lo entiendo, respondió él, y te demostraré cada día, el tiempo que haga falta, que tu miedo no tiene razón de existir. Laura miró la foto de Elena, esa sonrisa detenida en el tiempo, de una mujer a la que nunca conoció, pero cuya presencia se sentía en cada rincón de la casa. ¿Qué crees que diría ella si pudiera ver esto? Santiago pensó unos segundos. Elena era la persona más generosa que conocí. Querría que Sofía tuviera una madre de verdad, alguien que la amara sin condiciones, y querría que yo fuera feliz, incluso si eso significaba seguir adelante. Seguir adelante no es olvidar, añadió. Es aprender a cargar la nostalgia sin dejar que te paralice. El reloj marcó la medianoche, cerrando oficialmente el aniversario de Elena. Santiago guardó el portarretratos en el bolsillo de su bata y se levantó. Buenas noches, Laura. Buenas noches. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. Gracias por quedarte conmigo esta noche. Laura asintió. Algo en su mirada había cambiado, una suavidad nueva, una puerta que empezaba a abrirse.
A la mañana siguiente, Laura despertó con la luz del sol entrando por la ventana y el sonido de pequeños pasos en el pasillo. Antes de que pudiera levantarse, la puerta se abrió y Sofía entró cargando una bandeja claramente demasiado pesada para sus bracitos. Detrás de ella, Santiago la sostenía por debajo, fingiendo no ayudar, para que su hija creyera que lo hacía sola. «Desayuno en la cama, Lau», anunció Sofía. «Fue mi idea. Yo lo hice». Laura se incorporó con el corazón derretido. En la bandeja había tostadas medio quemadas, una taza de leche con chocolate, un frasco abierto de mermelada de fresa con la cuchara clavada sin cuidado. Al lado, un ramo de flores del jardín, margaritas, hojas de menta y hasta una ramita de romero. ¿Todo esto es para mí? Papá ayudó un poquito, confesó Sofía, subiéndose a la cama y abrazando a Laura. Pero la idea fue mía. Él solo cortó el pan porque el cuchillo es peligroso. Santiago se quedó en la puerta observándolas con una mezcla de ternura y nerviosismo. Vestía una camiseta sencilla y pantalones deportivos, el cabello revuelto por el sueño, y aún así, pensó Laura, nunca lo había visto tan hermoso. ¿Puedo pasar?, preguntó él. Sí, papá, respondió Sofía antes que Laura. Siéntate aquí, la cama es grande. La invitación creó una cercanía inesperada. Santiago se sentó en el borde, guardando una distancia respetuosa, mientras Sofía hablaba emocionada de cómo se había levantado temprano para preparar la sorpresa. Laura comió las tostadas con entusiasmo, elogiando cada bocado y haciendo que la niña brillara de orgullo. De pronto, Sofía habló con esa seriedad que a veces aparecía en su carita. «Lau, ¿te vas a quedar con nosotros para siempre?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Laura sintió la mirada de Santiago sobre ella, expectante pero sin presionar. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?». «Porque le pedí al ángel de mamá algo muy importante», respondió Sofía. «Le pedí que nunca más te fueras. Le pedí que fueras mi mamá de verdad». El silencio se llenó de emoción. Los ojos de Laura ardieron, la garganta se le cerró. Miró a Santiago y vio que estaba igual de conmovido, los ojos brillando por lágrimas contenidas. «Sofía, mi amor», empezó Laura sin saber cómo seguir. «Yo sé que tu mamá verdadera está en el cielo». La niña continuó con voz firme, a pesar de lo pesado del tema. «Doña Josefina me explicó que ella no va a volver, pero también me dijo que el corazón es muy grande y que dentro puede haber más de un amor. Entonces yo puedo amar a mi mamá del cielo y amarte a ti también, a las dos al mismo tiempo». Laura atrajo a Sofía hacia un abrazo fuerte, sin poder contener las lágrimas. En ese instante, aquella niña de apenas 4 años acababa de decir, con la brutal claridad que solo tienen los niños, lo que los adultos no se atrevían a expresar. «El corazón es grande, y en él cabe más de un amor». «Te amo, Sofía», susurró Laura contra su cabello claro. «Te amo más de lo que puedes imaginar. Entonces te quedarás». «Me quedaré». Sofía se separó del abrazo y miró a su padre con expresión decidida. «Papá, ahora es tu turno». «¿Mi turno de qué, hija?». «De pedirle a Lalo que se quede para siempre. Prometiste que lo harías». Santiago soltó una risa nerviosa. Su rostro se sonrojó. Laura lo miró con curiosidad. «¿De qué está hablando?». Él respiró hondo y se pasó la mano por el cabello, en ese gesto tan suyo cuando estaba nervioso. «Anoche, después de que subiste, Sofía apareció en la cocina. Dijo que había escuchado parte de nuestra conversación y quería saber si yo iba a pedirte que fueras mi novia. Le dije que era complicado, que tenía que esperar el momento correcto. Entonces me hizo prometer que lo intentaría esta mañana».
Laura no sabía si reír o llorar. Allí estaba ella, en pijama, con migas de tostada en las piernas, siendo pedida a través de una niña de 4 años que parecía tener más valentía que su padre empresario. ¿Y tú siempre cumples tus promesas?, preguntó Laura, con una sonrisa que comenzaba a asomar. Siempre, especialmente las que le hago a mi hija. Santiago se movió sobre la cama, acortando la distancia entre ellos. Sofía observaba con los ojos muy abiertos, apretando las manitas por la emoción. Laura Méndez, dijo él con la voz quebrada, sé que te hice daño. Sé que fui cobarde, injusto, y que tienes todas las razones para no confiar en mí, pero estos días contigo me han mostrado algo que ya no puedo ignorar. Te amo. Amo cómo cuidas a mi hija. Amo cómo convertiste esta casa en un verdadero hogar. Amo cómo me haces querer ser mejor. Quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que soy digno de ti. Sofía contuvo la respiración. Doña Josefina, que había aparecido en silencio en la puerta, se llevó una mano al pecho. ¿Me estás pidiendo que sea tu novia?, preguntó Laura con la voz temblorosa. Te pido mucho más que eso. Te pido que seas mi compañera, mi pareja, la madre que Sofía eligió. Te pido construir una familia contigo, con honestidad y respeto. Te pido que me dejes amarte por el resto de mi vida. Las lágrimas corrían sin control por el rostro de Laura. Miró a Sofía, que sonreía mostrando todos sus dientes de leche. Miró a doña Josefina, llorando en silencio en la puerta, y miró a Santiago, vulnerable, esperando una respuesta que podía romperlo. Pensó en todo lo vivido durante esos 3 años, las noches cantando para que Sofía durmiera, las mañanas de café con doña Josefina, las miradas robadas de Santiago, el dolor, el despido injusto, la nostalgia y la inmensa alegría de volver a abrazar a Sofía en Sisiusoj, aquel jardín. Toda su vida la había preparado para este momento. Sí, dijo finalmente, como un suspiro de alivio. Sí, a todo, a la relación, a la familia, a una vida con ustedes. Sofía gritó de felicidad y se lanzó sobre ambos, convirtiendo el momento en un abrazo desordenado de risas y lágrimas. Santiago acercó su frente a la de Laura. Gracias, susurró. No desperdicies esta oportunidad, respondió ella, sonriendo entre lágrimas. Nunca. Y entonces, con Sofía entre ellos y doña Josefina llorando en la puerta, Santiago besó a Laura por primera vez. Un beso que selló una promesa que iba mucho más allá de las palabras. Un beso con sabor a café con leche, tostadas medio quemadas, flores del jardín, segundas oportunidades y nuevos comienzos. Ahora Lalo es mi mamá de verdad, aplaudió Sofía. ¿Puedo llamarla mamá? Laura miró a Santiago. Él sonrió y asintió. Puedes, mi amor, si ella te lo permite. Mamá, dijo Sofía. La palabra atravesó a Laura como un rayo. Hola, hija mía, respondió con la voz quebrada. Se abrazaron los tres como si siempre hubieran pertenecido el uno al otro. Una familia nacida no de la sangre, sino de la elección, de un amor que perdona, que sana y que construye. Y afuera, una mariposa amarilla se posó por un instante en la ventana antes de alzar vuelo, como si Elena, desde donde estuviera, bendijera aquel nuevo comienzo. Mira, dijo Sofía sonriendo. Mamá mandó un mensaje. ¿Está feliz? Sí, susurró Santiago. Estoy seguro de que lo está. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llegar a más personas. Dale like al video, suscríbete y activa la campanita. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más y desde qué país nos ves. Nos vemos en la próxima historia.